Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Estamos ingresando en el último programa ya del año. Con Nico vamos a hacer una especie de balance de temas que son clave y que habrá que seguir, por supuesto, en el resto de esta administración. Nico, comenzamos hablando, si te parece bien, de las cuentas y el déficit, que es un dato nada menor. Pepe, ni más ni menos. Buenas noches y un gusto estar, como siempre, con toda la audiencia, con todos los televidentes de Pensar Economía y de Canal 20. Exactamente, creo que es momento, al cierre de este ciclo, de hacer un balance de lo que está haciendo la situación de la economía. Vamos a tener los datos del PBI dentro de poquitos días, nos van a estar ilustrando el tercer trimestre, pero hay muchas cosas que se pueden ir concibiendo. Vamos a empezar por el sector público, que no es lo único que funciona en la economía, pero es muy importante, que está en rojo, y el rojo creciente. Y así pusimos el color de la gráfica, creo que era coherente ponerlo así, porque la verdad es que aquí está uno de los principales problemas que tiene la economía uruguaya. ¿Qué es lo que está pasando? El sector público tuvo un gran crecimiento de sus egresos, de su gasto, y hasta, digamos, 2 años atrás, incluso el año pasado, digamos que la recaudación venía respondiendo a eso a nivel de DGI, de BPS. Se venía subiendo incluso en términos importantes. Ahora no, ahora la recaudación básicamente se sostiene, incluso cae un poquito, y sin embargo el gasto sigue aumentando. Hay también todo un escenario de empresas públicas que hemos analizado contigo, con los televidentes, que también ha aportado ese déficit, pero lo cierto es que cuando uno hace el balance general, tenemos un déficit en el último año de 2.100 millones de dólares, 3,6% del PBI, cuando ya más venimos acumulando déficit en los años previos. Si sumamos los últimos 5 o 4 años, que son los déficits más importantes, se superan 6.500 millones de dólares de déficit acumulado, que eso que ha obligado que el Estado se tenga que endeudar. Si bien esa gestión de la deuda está siendo muy buena, porque la deuda todavía sigue siendo baja, la deuda, digamos, bruta del Uruguay está en un 60% del PBI, en buena medida está desdolarizada, aún así tenemos un escenario que no puede pasar inadvertido, que preocupa, porque el déficit no tiene, digamos, una proyección de que vaya a achicarse mucho en el corto plazo. ¿Y cómo controlar sin recortar áreas sensibles también? Es que el propio gobierno tampoco quiere hacer un recorte muy drástico, porque eso puede trancar la economía, que ya está frenando, como lo hemos comentado aquí. Entonces es un difícil equilibrio, pero lo cierto es que se siguen acumulando déficits. Y yo quiero hacer un comentario. Tiene mucha sensatez el argumento del equipo económico y de muchos analistas, en el sentido de decir, bueno, no hay que ajustar fuerte porque la economía se puede trancar. Pero esto aumenta el endeudamiento. Y tú lo habrás escuchado más de una vez, lo habrás leído y los televidentes. Después empiezan los problemas con el sector financiero internacional y los mercados y que no dejan a la economía progresar y los intereses de los buitres del mercado financiero internacional. Bueno, a advertirlo ahora, el Uruguay se está endeudando. Si no quiere depender tanto del financiamiento externo, tiene que tener una política más cautelosa. Si quiere seguir endeudándose en el sentido de moderar ese ajuste fiscal y hacerlo más paulatino, tiene que contar con el financiamiento. Y por supuesto que después los inversores exigen. Si son multilaterales van a exigir mayor control de las cuentas públicas y si son privados van a exigir más tasa. No hay mucho misterio con eso y es una de las encrucijadas de la economía uruguaya. El tema es, ¿cuál es la base que tiene ese déficit? Si es un déficit ya que se ha vuelto estructural y ahí es más complicado, sobre todo en una economía frenada. Absolutamente, y eso creo que das en el punto, Pepe, porque, digamos, un déficit se puede generar en cualquier momento por diversas circunstancias, pero puede ser transitorio. Y una sequía o una crisis en algún sector de la economía. Las economías, las empresas, las familias pueden tener un déficit ahí y después volver a su cauce de equilibrios de ingresos y egresos. Pero el problema que hay con el Estado uruguayo es que cuando adquiere el compromiso de gasto, después quedan permanentes. Y lo que no es permanente son los ingresos. Y ahí está el problema. Vamos a ir a otro capítulo, a otro enfoque sobre la situación de la economía, que son los precios. Y ahí tenemos, por un lado, la inflación, que se resiste a bajar. Fíjense ustedes la gráfica, hace un buen rato que está por encima del rango. Ha tenido grandes fluctuaciones, obviamente, ustedes lo ven allí en la línea oscura. Estamos hablando de la variación anual de la inflación y del tipo de cambio en los últimos años. La inflación no ha cedido. Aquí hay argumentos diversos, una economía que ha crecido mucho, ha expandido mucho el consumo, y con una política monetaria que hasta hace pocos años fue más bien laxa, llevó a que los precios estuvieran fuera de rango durante un buen tiempo y siguen fuera del rango. Y eso es una preocupación. No es una gravedad extrema el tema de la inflación, no lo es. Pero va erosionando el salario y va generando costos también. No estamos cómodos con la inflación. Ahora bien, el desafío ahora
Fíjense ustedes, después de muchos años en que el dólar subió menos que la inflación, incluso muchos años hubo una caída del dólar, digamos que el dólar ayudó a frenar esos precios y aún así la inflación se mantuvo alta. Ahora la situación es inversa, estamos con un dólar subiendo y el desafío es que eso no impacte mucho en la inflación. Sobre todo un mercado que tiene muchísimo componente importado, ¿no? Importado por un lado y de exportaciones por otro, que como el Uruguay, creo que con sensatez, no ha dispuesto un mecanismo, digamos, impositivo de control de capitales. Si el Uruguay exporta alimentos, que por ejemplo el caso de la carne más típico, bueno, si hay un aumento en el precio externo o un aumento del dólar, eso en alguna medida se traslada al consumo interno. Por eso aquí también hay otro difícil equilibrio para la gestión económica. Y como la economía ya no está creciendo en forma tan contundente, el tema fiscal y este tema de precios relativos se hace más difícil de gestionar también. En el trasfondo de todo esto está lo que decíamos que es el escenario de la economía y cómo le está yendo al Uruguay. Seguramente Uruguay va a crecer en el entorno del 1,5%, los más optimistas dicen puede estar más cerca del 2%. Hay quienes dicen que prácticamente no va a crecer, también por allí está esa versión. Bueno, ¿no? en el año, a mí me resulta difícil pensar que pueda haber un estancamiento. Yo te diría que en el más pesimista de los casos puede estar en el 1%. Es un crecimiento muy chiquito, obviamente. El gobierno sigue diciendo que puede crecer el 2, 2 y pico. Habrá que ver los datos que van a ser en pocos días. Pero en todo caso está frenando la economía y hay que ver si retoma factores de crecimiento el año que viene. En ese contexto el mercado de trabajo está con cierto deterioro, cierto retroceso. No es una crisis, un derrumbe, nada por el estilo, pero fíjense los datos. Tenemos allí la actividad que ha bajado, pero ha bajado sobre todo el empleo, que estaba muy alto, ya lo vamos a ver en la siguiente gráfica, y ahora ha caído casi 2 puntos porcentuales. El empleo es el porcentaje de personas de más de 14 años que está trabajando. Y el desempleo, que es la gente que busca trabajo y no lo encuentra, ha subido notoriamente casi 1,5 puntos. En la siguiente gráfica vamos a ver la tasa de empleo, que creo que es la más importante y que ilustra cómo nos ha ido y cómo nos está yendo ahora. Fíjense ustedes que el empleo no paró de crecer entre el año 2007 hasta por lo menos el año 2013. A partir de allí, con variaciones, hay una suerte de estabilización y ahora la verdad que hay un retroceso bastante claro. Volvemos a niveles de 2010, 2011. Exactamente, por allí, que no eran malos. Pero una economía que pretenda seguir creciendo, la verdad que tiene que revertir esta situación. Y ahí, es como siempre, se plantea lamentablemente, cuando la economía empieza a desacelerar o a frenar, esa disyuntiva entre salario y empleo, que siempre se presenta, sobre todo cuando, lamentablemente, la economía uruguaya no ha estado muy activa en incorporar productividad en lo que es la economía. Eso vamos a hablar. La señal del ministro de Economía, de Danilo Astori, ha sido: prioricemos el mantenimiento del empleo, ¿no? Exacto, y de Murro también, y el propio Vázquez. Yo creo que allí hay una preocupación que es sensata. Claro, la contracara de eso, y es un mensaje a los gremios, es decir, muchachos, no reclamen más. No me pida más de lo que no puedo, más de lo que puedo dar. Y ahí, bueno, tenemos todavía unas negociaciones que vienen bastante lentas, ¿verdad? A eso se suma el conflicto del Poder Judicial, que viene muy complicado, y algunos capítulos del sector docente. Para ilustrar parte de lo que está pasando con la producción y la economía, vamos a la industria. La industria, con el impulso de Monte del Plata, ha crecido este año por encima del año pasado. Pero ya ese impulso está declinando, ustedes lo ven claramente en la gráfica, y seguramente en estos próximos meses vamos a estar por abajo del año pasado. El sector industrial es un sector, pero es muy vertebral en la economía, responde por, yo diría, casi el 20% de la economía, si lo tomamos ampliamente, y genera demanda de servicios, de insumos, de todo. Y estamos con un sector industrial que, incluyendo Monte del Plata, tiene un crecimiento muy moderado. Y si sacamos Monte del Plata y sacamos la celulosa, está con una caída. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando en la economía? Yo creo que a manera de síntesis pasa lo siguiente. La economía uruguaya ha tenido aumento de productividad y de buena producción en algunos sectores. El agro claramente, se podría introducir algunos sectores más, algunos de la industria y algunos de los servicios. Pero después tiene sectores de servicios, sobre todo vinculados al sector público y a la economía, que están con bajo nivel de productividad. Cuando llegó Uber, irrumpió el tema del transporte, y más allá de la polémica con esta empresa, lo que emergió claramente es que es un sector muy poco productivo. La relación costo-beneficio para el usuario final es realmente muy alta, es mucho costo y un servicio muy bajo. Y es lo que enoja o calienta, entre comillas, a la gente, claro, ¿no? Claro, en salud pasa lo mismo, es decir, teníamos con servicio de salud, tal vez no tan universal como ahora, eso es cierto, pero hoy, antes podíamos conseguir un especialista con, qué sé yo, un mes de demora, un poco más. Hoy no baja de 3 meses. Como un indicador, lo que tiene que ver con los servicios del sector público en general, los servicios de gastronomía, es decir, hay una cantidad de sectores que tienen mucho para avanzar en materia de productividad. Hay otros que han subido mucho,
pero si como en la economía todos estamos conviviendo, hay algunos que terminan las eficiencias de unos terminan subsidiando las ineficiencias de otros, y eso no es de todo justo. Si hay algo de buena política es plantear a los sectores donde no ha habido aumento de productividad que se pongan las pilas. Bien, Nico, vamos cerrando por aquí un ciclo. Sí, gracias por lo que hemos hecho en este año y bueno, y un buen cierre del 2015. Pero por supuesto, y las gracias particularmente a todos los televidentes de Canal 20 y de Pensar Economía. Muchas gracias por habernos acompañado en este ciclo 2015. Feliz año para todos. Gracias y feliz año para todos. Feliz año para vos, Pepe, también. Muchas gracias.